Ferdinand de Saussure, Lingüística General, prólogo de Amado Alonso. Prólogo. Con este prólogo quisiera hacer ver al lector cómo la ciencia es tarea que se va cumpliendo sin detenerse nunca, y cómo puede un sabio ser tan ilustre por los problemas que se plantea y resuelve, como por los que obliga a sus colegas y sucesores a replantear y resolver. El curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure es el mejor cuerpo organizado de doctrinas lingüísticas que ha producido el positivismo, el más profundo y a la vez el más clarificador. Es la suya una posición científica positivista, sí, pero la doctrina de Saussure es algo más que el resumen y coronación de una escuela científica superada. Lo que aquí se nos da, o lo mejor y más personal de lo que se nos da, se salva de la liquidación del positivismo, incorporado perdurablemente al progreso de la ciencia. Pienso sobre todo en el riguroso y sistémico deslindamiento de dos parejas de conceptos lingüísticos, una que atañe directamente al objeto de estudio y secundariamente a los métodos respectivos. La otra, al revés, la lengua como sistema de expresiones convencionales usado por una comunidad, el habla como el uso individual del sistema, la lingüística sincrónica, que estudia la constitución y funcionamiento de un sistema, y la lingüística diacrónica, que estudia su evolución. Pienso en su rigurosa concepción estructuralista de las lenguas como sistemas, en que todos los términos son solidarios, y en el concepto complementario más bien implicado de valor. El valor de una unidad lingüística está determinado, limitado y precisado por el de las otras entidades del sistema. Tibio, lo que no es frío ni caliente. Domini, genitivo por su oposición con dominus, domino, dominium, etc. El valor, que consiste en la solidaridad e interdependencia de una significación con las otras significaciones, emana del sistema e implica la presencia concreta del sistema en cada uno de los elementos. La significación, dice Saussure, no se sale del elemento aislado y de la idea representada. Primera vez que se enfoca el problema del significar en el terreno concreto de la lengua, no ya en el abstracto de la lógica. Y Saussure completa su concepto de la lengua sistema con una visión personal de las relaciones entre la palabra y el pensamiento, y entre la materia acústica y los sonidos lingüísticos. Antes de la formulación idiomática, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa. Solo los signos lingüísticos nos hacen distinguir dos ideas de manera clara y constante. La sustancia fónica tampoco es en sí más que una informe materia plástica que solo gracias a la lengua
se divide a su vez en partes distintas para proporcionar los significantes que el pensamiento necesita. El sonido no es un mero medio fónico material para la expresión de las ideas. En la lengua, sonido y pensamiento llegan por su unión a delimitaciones recíprocas de unidades. El pensamiento sonido implica divisiones y la lengua elabora sus unidades al constituirse entre dos masas amorfas. Tal es lo que Saussure entiende por articulación. La lengua es el dominio de las articulaciones. Este concepto de las relaciones entre lengua y pensamiento, mucho más profundo que el meramente asociacionista de los neogramáticos, está en la misma dirección que la forma interior del lenguaje. Humboldt, la actitud categorial o clasificatoria de la razón lenguaje de Bergson y la filosofía de las formas simbólicas de E. Cassirer. Bien es verdad que fuera del capítulo donde se expone no interviene ya esta concepción en la marcha del libro, sino más bien el asociacionismo herbatiano de los neogramáticos. Pero es evidente que esta incongruencia del curso es achacable a la prematura muerte del autor. No hay aspecto de la lingüística de los estudios en el curso al que Saussure no haya aportado claridad y profundidad de conocimiento, unas veces llegando hasta la interpretación satisfactoria, otras obligando con sus proposiciones a los lingüistas posteriores a superarlo. En fonología, el grado de apertura de los sonidos como criterio de clasificación, la oposición de los sonidos implosivos, las S de es y explosivos, las S de C, y su utilísima teoría de la sílaba. En la diacronía, las distinciones entre cambio fonético y analogía, entre analogía y aglutinación, lingüística externa y lingüística interna, lingüística prospectiva y retrospectiva. En la sincronía, el discernimiento entre lengua oral y lengua literaria, entre oposición y diferencia, entre relaciones sintagmáticas o impraesencia y asociativas o inabsencia. En la vida histórico-geográfica de idiomas y dialectos, el espíritu de campanario o fuerza particularista y el intercambio o fuerza unificadora. Con razón se ha llamado a Saussure el gran deslindador de antinomias. Una de las características de la mentalidad de Saussure es que cada distinción y cada delimitación de hechos está ya como encarnada en sus exigencias metodológicas, de modo que sus doctrinas han nacido más de las necesidades técnicas de la investigación que de la contemplación filosófica del objeto. Las ventajas inmediatas que los lingüistas hallan en un libro de este carácter son obvias, sobre todo si se añade a lo expuesto el rigor mental de los análisis y de las deducciones, como si Saussure al fin es buen positivista, quisiera competir con las ciencias físicas. Para remate, es extraordinario el poder pedagógico de la exposición con su estilo de antinomias.
sus comparaciones tan sugestivas y sus dibujos. Sí, este será siempre un libro clásico en la ciencia del lenguaje. Su influjo en la investigación particular de todas partes ha sido grande, pero sobre todo en Francia y Suiza francesa, donde lingüistas tan eminentes como Antoine Meillet, Joseph Bendrayes, Charles Bailey y Albert Chihage lo han acatado como el código supremo del saber teórico y de la orientación en los métodos ortodoxos sassurianos. Es expresión que algunos de ellos han usado y que a todos ha placido. Por supuesto, no todos son triunfos, y la crítica no ha tardado en descubrir los defectos de tales virtudes. Ya hemos insinuado uno. La doctrina de Saussure no tiene base filosófica meditada por él. Le bastó con tomar sin inquietud personal alguna la positivista, y como el positivismo, sobre todo el practicado, ya quería ser más científico que filosófico, receloso de hurgar en los últimos fundamentos de cada ciencia, limitaciones de las doctrinas de Saussure se explican por las de la base aceptada. Para ser más breves y claros, leamos el capítulo 3 de la introducción, objeto de la lingüística. El fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras que se corresponden sin que la una valga más que gracias a la otra. La lengua o sistema adquirido y el habla, el uso individual del sistema, el estado de un sistema y su historia. Aún la palabra tiene su lado fisiológico, el sonido y su lado mental. La idea, ¿cuál será pues el objeto de la lingüística? Tomado en su totalidad, el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de fenómenos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. La lengua, por el contrario, es algo enterizo y un principio de clasificación. También Karl Borsler ve en el lenguaje tales dualidades, y su paralelo con Saussure, ya esbozado en nuestro prólogo en la filosofía del lenguaje de esta colección, puede ayudarnos ahora a comprender de una vez las virtudes y las limitaciones del curso. Esas dualidades fuerzan a Borsler a ver el lenguaje como una estructura polar, y el objeto de su lingüística es la perpetua corriente de doble dirección. Si el objeto concreto es complejo, el objeto de estudio es también su complejidad. Saussure ve la complejidad del lenguaje tan bien como Borsler, pero la rehúye como objeto de estudio, y en busca de uno deslindado y homogéneo, da con la lengua un autónomo sistema de signos, separado de su uso e independiente de los individuos que lo usan. Los otros aspectos se pueden también estudiar, pero como meramente adicionales, como externos a la lengua y por tanto a la lingüística. Todo se paga. La lingüística de Saussure
llega a una sorprendente claridad y simplicidad, pero a fuerza de eliminaciones, más aún a costa de descartar lo esencial en el lenguaje, el espíritu, como fenómeno específicamente humano. En parte por dar rigor científico a esta delimitación del objeto, en parte por ser la simplificación eliminatoria, rasgo dominante en su estilo mental. Saussure concibe las dualidades apuntadas como antinomias irreductibles, pero lo son realmente la lengua y el habla, la diacronía y la sincronía. Saussure nos ha hecho ver que son aspectos discernibles del lenguaje y le agradecemos el grande progreso que los métodos de investigación han sacado de ello, pero son objetos separados y más, como quería Saussure, objetos sin contacto directo posible. Un hecho diacrónico es un suceso que tiene su razón de ser en sí mismo. Las consecuencias sincrónicas particulares que se puedan derivar le son completamente extrañas. Los plurales ingleses y alemanes de inflexión son buen ejemplo. Foot, feet, goose, geese, gast, geist, hand, hand. En anglosajón y en el antiguo alto alemán, los plurales de estas series tenían el signo regular de i, foti, gosi, gasti, hanti. A acción metafónica de la i flexionó la vocal precedente con un proceso puramente fonético. Luego la i se hizo e en alemán y desapareció en inglés. Y he aquí un nuevo estado morfológico en ambos sistemas, absolutamente imprevisto en los cambios. Absolutamente imprevisto en los cambios fonéticos respectivos. Y Saussure sigue discurriendo. Los hechos diacrónicos ni siquiera tienden a cambiar el sistema. No se ha querido pasar de un sistema de relaciones a otro, de gast, gasti, a gast, geist, etc. La modificación no recae sobre la ordenación, sino sobre los elementos ordenados. Aquí nos volvemos a encontrar con el principio ya enunciado. El sistema no se modifica directamente nunca. En sí mismo es inmutable. Solo sufren alteraciones ciertos elementos sin atención a la solidaridad que los ata al conjunto. Los hechos de la serie diacrónica y los de la sincrónica son, por lo tanto, de órdenes heterogéneos, pues ya hemos establecido que los cambios se producen fuera de toda intención. Por el contrario, el hecho de sincronía es siempre significativo, igual intencional. Siempre pone en relación dos términos simultáneos. No es Geist lo que expresa el plural, sino la oposición Geist-Geist. En el hecho diacrónico, al revés, no interesa más que un solo término. Y para que aparezca una forma nueva, Geist, es necesario que la antigua Gasti le ceda el lugar. Esta sorprendente concepción de las relaciones, de la falta de relación directa entre la diacronía y la sincronía, deslumbró a algunos, desconcertó a otros y por fin desató la oposición más viva y general. En el primer Congreso Internacional de Lingüistas, La Haya, 1928, los fonólogos R. Jacobson, de Praga, S. Karczewski, Ginebra, y N. Tubetskoy, Viena,
llevan el primer ataque a fondo. Estos fonólogos del Círculo Lingüístico de Praga tienen para los sonidos idiomáticos la misma concepción estructuralista que Saussure para el sistema de la lengua. Los sonidos de un idioma forman un sistema en el mismo sentido que las formas gramaticales o las palabras. Y la proposición de los fonólogos rezaba: la antinomia de la fonología sincrónica y de la fonética diacrónica quedará suprimida en cuanto se consideren los cambios fonéticos en función del sistema fonológico que los sufre. Hay que plantear el problema de la finalidad con que ocurren esos cambios, y la fonética histórica se transformará así en una historia de la evolución de un sistema fonológico. De los neogramáticos, a quienes tanto se oponía, arrastró Saussure la concepción de los cambios fonéticos como fortuitos e involuntarios, como una serie de perturbaciones y destrucciones ciegas causadas por factores extrínsecos del sistema fonológico. La colectividad se limitaría a dar un sentido al desorden, interpretándolo como un sistema ordenado. Pero el papel de la colectividad es mucho más activo. Los golpes ciegos son raros y siempre que hay un proceso destructivo va necesariamente seguido de una reacción activa. Hay cambios lingüísticos que, como los movimientos del ajedrez, tienen la intención de ejercer una acción sobre el sistema. Cuando se discierne con la nueva fonología entre diferencias significativas y diferencias puramente materiales y en las significativas entre correlaciones y disyunciones, entre supresión de una diferencia o fusión de dos, entre aparición de una diferencia fonológica o modificación material de las ya existentes, etc. Entonces, lo que se impone al lingüista es la cuestión de la finalidad en un cambio fonético, en lugar de la cuestión tradicional de las causas. No superaremos la tradición de los neogramáticos renunciando a la noción de ley fonética, sino interpretándola teleológicamente y abandonando su concepción mecanicista. Prólogo a la edición española. Atacado el principio de Saussure en su mismo centro, los cambios fonéticos, la crítica ha conseguido dilucidar la cuestión también en los otros aspectos de la diacronía. Ya Saussure ponía junto a los efectos ruinosos del cambio fonético los reconstructores de la analogía. La analogía supone un modelo y su imitación regular. Una forma analógica es una forma hecha a imagen de otra o de otras muchas según una regla determinada. Es pues evidente que las formas analógicas suponen un especial manejo del sistema. Se deben siempre a reacomodaciones del sistema. Saussure llamaba a los neologismos fonéticos cambios y a los analógicos creaciones, pero unos y otros son hechos de diacronía y los analógicos, ya tal como Saussure los comprendía, destruyen su principio propuesto sin posible escape. Las creaciones analógicas son a la vez sincronía y diacronía. Y no solo las creaciones analógicas. Otro gran innovador suizo-francés, Jules Guilleron, el autor del Atlas Linguistique de la France
y de los más apasionantes estudios sobre los materiales del Atlas y de las más apasionadas polémicas sobre sus estudios. Al querer destruir el concepto lingüístico de cambio fonético, lo que no pudo pasar de una pretensión, opuso una masa de hechos que, traídos a nuestro problema, contradicen la oposición sausuriana entre sincronía y diacronía, la etimología popular opuesta a la etimología fonética, los calcos lingüísticos, la evitación de homonimias, las reacciones fonéticas, las regresiones, etc. Alteraciones todas que tanto en la finalidad como en la operación de cumplimiento cuentan con el sistema en cuyo seno se realizan. Contra el principio de Saussure, la diacronía se genera en la sincronía. Este es el aspecto opuesto también al descubierto por B. Terracini y especialmente por Walter von Warburg. Los métodos geográfico-lingüísticos de Guillerón, su ingenioso husmeo de conflictos de nominación y su solución dentro del sistema de orientación para comprender el paso de una sincronía a una diacronía, pero Guillerón, con material exclusivamente geográficos, solo supo ver las fuerzas condicionantes de la necesidad, remedio de las insuficiencias de la lengua. Si otro género de materiales y otra ideología menos limitada que el positivismo, añado, le hubieran permitido ver el funcionamiento de las fuerzas libres del espíritu, afectividad, humor, juegos de fantasía, Guillerón habría sorprendido también el paso de la diacronía a la sincronía, llegando a una representación más satisfactoria de la vida del lenguaje. Cada palabra depende de su grupo semántico, no solo en el funcionamiento sincrónico del sistema Saussure, sino en la aparición del cambio. Y a la inversa, los grupos semánticos se reordenan con las innovaciones, negación del principio de Saussure, partiendo von Warburg de la recíproca situación semántica de las palabras, que es precisamente el principio saussuriano del sistema solidario. Orienta sus investigaciones históricas hacia la participación del sistema de los cambios. El destino de las palabras, su florecimiento y proliferación, su progresivo extinguirse y su muerte, la manera en que otras palabras la sustituyen, todo está en gran parte condicionado por el modo como ellas se encuentran dentro de su contorno o ambiente. Ante un ataque tan persistente y general, los raros mantenedores de la ortodoxia saussuriana se ven reducidos a la defensiva, como dice el más estricto de ellos, Albert Cheilihaz. En realidad, se baten en honrosa retirada. Cheilihaz admite los cambios orgánicos generados en el sistema, pero como siguen en pie otros contingenciales provocados por rebotes fortuitos, el fiel discípulo de Saussure concluye que ambas tesis caben sin excluirse, pero el principio saussuriano de incompatibilidad queda con eso abandonado. Después de estas críticas y de su aceptación, queda rebajada en su valor la distinción saussuriana entre diacronía y sincronía. Al contrario, queda rectificada y depurada, sigue en su plena validez
el doble punto de vista para el doble estudio. En el sincrónico, el del hablante que vive internamente el funcionamiento de su lengua. En el diacrónico, el externo del historiador que contempla sus transformaciones sucesivas. Al abandonar el principio de Saussure, Bailey aspira como programa mínimo a mostrar la utilidad didáctica de la aplicación separada de los dos métodos, no solo por utilidad didáctica, sino por necesidad científica. Y afirmamos nosotros, distinguirá siempre la lingüística entre diacronía y sincronía. Solo que al demostrar ahora su punto de convergencia, la antítesis postulada por Saussure queda positivamente superada. El destino de la otra famosa antinomia, la de la lengua y habla, está implicado en el de diacronía y sincronía, como que la inconexión de estas se basaba en la postulada inconexión de lengua y habla. La importancia del discernimiento de estos dos aspectos del lenguaje es incalculable. La operatoria del funcionamiento de un idioma y la de su evolución. Los modos de insertarse la libertad del estilo en las convenciones de la gramática y los modos de alterarse las convenciones del sistema conforme los actos individuales del estilo triunfan y se generalizan. La vida entera del lenguaje, en fin, se puede comprender con más profundidad y con mayor seguridad gracias a esta dualidad de conceptos. Solo que el curso sacrifica otra vez a las conveniencias de un método rigurosamente positivo. El verdadero papel que la lengua y el habla desempeñan en el fenómeno humano del lenguaje, Saussure buscaba como primer imperativo un terreno firme donde practicar la investigación según principios y métodos también firmes, y de todos los aspectos del lenguaje. Solo la lengua se lo ofrecía, porque las lenguas son sistemas de signos en donde nada cuenta sino los valores marcados por diferencias, un juego de correspondencias y oposiciones, sistemas extraindividuales de existencia solo social. La ciencia estudiará esos sistemas, sus elementos componentes y el juego de sus relaciones. Ese será el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística. El habla, en cambio, como individual es heterogénea en sí. La actividad del sujeto hablante debe estudiarse en un conjunto de disciplinas que no tienen cabida en la lingüística más que por su relación con la lengua. El estudio del lenguaje comporta, pues, dos partes. La una esencial tiene por objeto la lengua, la otra secundaria tiene por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación. Todo lo que no es el sistema mismo es externo a la lengua. En la sincronía, la actividad espiritual y fisiológica de los hablantes. En la diacronía, todas las relaciones que puedan existir entre la historia de una lengua como mero sistema de signos y la historia cultural del pueblo. Esas relaciones podrían ser muy importantes, pero solo se admiten en calidad de conocimientos ilustrativos y sobreañadidos. La ordenación resultante es esta. El estudio sincrónico del sistema tiene la primacía. Es más, es el único estrictamente lingüístico. Porque el habla como individual es asistemática
y como ejecutora de la lengua le es ajena. B, porque aún la lingüística diacrónica es lingüística a medias, ya que el objeto legítimo es la lengua como sistema y los cambios, objeto de la lingüística diacrónica, no se producen para Saussure directamente en el sistema, sino en sus elementos aislados que de rebote pueden traer el sistema consecuencias fortuitas. Esta ordenación de la ciencia y subordinación, esta ordenación de la ciencia y subordinación de sus partes se sustenta en el principio de que la lengua tiene una existencia concreta, autónoma, independiente del habla, y donde se encuentra tal realidad, Saussure lo dice. Al analizar el circuito del habla, contamos primero en el cerebro de A un concepto asociado a una imagen acústica. 2. El cerebro transmite la orden de ejecución a los órganos fonadores y articuladores, y estos la cumplen. Las ondas sonoras van de la boca de A al oído de B. 4. En B, la excitación del oído corre al cerebro. En el cerebro, asociación psíquica de la imagen con el concepto correspondiente. La lengua discurre, Saussure, no está en la parte ejecutiva, siempre individual, tampoco en la parte física, ni en la transmisión fisiológica. La lengua se puede localizar en la porción determinada del circuito donde una imagen acústica viene a asociarse como un concepto en el punto quinto. Esta representación del acto coloquial tan sugestiva didácticamente por sus seguros deslindes es hoy insostenible en sus dos estaciones terminales. Es más, está fuera de la doctrina saussuriana de la articulación olvidada cuando mayor servicio le podía dar, y en realidad es un resabio del asociacionismo herbatiano de los neogramáticos, tan tenazmente combatidos por Saussure en otros puntos menos dignos de oposición. Pues la doctrina de la articulación ya excluye la posibilidad de explicar la iniciativa del hablar y su cumplimiento por operaciones sumadas de asociaciones entre una idea y su palabra. La lengua consiste en un instrumental numerable capaz de expresar pensamientos innumerables. La lengua no encierra previamente en su sistema el pensamiento concreto que por su intermedio voy ahora articulando. Encierra sí los procedimientos de articulación, unos pocos, válidos para todos los pensamientos posibles, y también una nomenclatura que ya nos representa la realidad reducida a clases, de la que voy entresacando los nombres para los artejos de mi pensamiento. El pensamiento que articulo idiomáticamente no pierde su unidad originaria en la articulación, sino que es el pensamiento unitario original el que mi espíritu sigue manteniendo presente a través de su articulación. Este pensamiento no se puede expresar por asociación con palabra alguna, y por eso precisamente lo tengo que articular. El asociacionismo negado para el momento primero
tampoco es real en el momento. El asociacionismo negado para el momento primero tampoco es real en el momento quinto. En el de la comprensión, el comprender lo que a uno le dicen está lejos de ser una operación pasiva y mecánicamente asociadora. Comprender un poema o una frase coloquial requiere cierto modo de recreación. Supone por lo pronto la conciencia de que el hablante no emite meros sonidos, sino que en él actúa la intención de dar sentido, de hablarle. Un punto rigurosamente del habla, momento primero. Lo sorprendemos instalado constitutivamente en el momento quinto, supuesto asiento de la lengua. El que escucha no se limita para comprender a registrar pasivamente los elementos idiomáticos que le van llegando y a asociarlos con las ideas correspondientes. El acto de la comprensión supone una conciencia activa, una actitud como de sintonización con la actividad creadora del que habla, una respuesta psíquica adecuada. Este pensamiento unitario particular que yo articulo con los medios de mi idioma para ser transmitido a tu conciencia provoca tu prurito de aceptación. Lector amigo, por su contenido unitario, y a ese contenido es al que el ojo de tu conciencia se va acomodando tácticamente a través del instrumental sintáctico y léxico, como el ojo de tu cuerpo se va acomodando a los objetos enfocados a través de los lentes auxiliares. Mi articulación te sirve de punto de partida para reconstruir lo unitario y lo particular de mi pensamiento. Pero la reconstrucción es tuya. Tú eres quien vas reorganizando hacia lo unitario los materiales que linealmente te van llegando. Si el habla es un modo de creación, el comprender es sin escape posible un modo de recreación. El mero asociar no lo explica, porque el pensamiento ahora hablado no estaba previsto, ni ningún otro, en el sistema de signos que es la lengua. Saussure descubre luminosamente que el producir y armar el tal pensamiento particular es cosa del habla, no de la lengua. Y entendemos que completar tampoco es de la lengua, sino del habla, el momento de la comprensión. Quinto, que consiste en rearmarlo, reorganizando su unidad. En conclusión, si el punto quinto, esa zona asociadora del cerebro del oyente, es la residencia de la lengua no existe como reino autónomo del habla, porque en la quinta etapa reconocemos la presencia constitutiva de la actividad creadora o recreadora propia del habla. Podemos, sí, discernir lo individual y lo social en un idioma, pero cuando nuestro análisis se aplica con toda responsabilidad a la existencia concreta de uno y otro elemento, reconocemos que la lengua sin habla no tiene existencia real en ninguna parte, solo existe en el uso activo que de ella hace el que habla o el uso activo del que comprende. Solo el habla real da realidad a la lengua.
Esto obliga a ver en el habla y no en la lengua el gozne de la ciencia del lenguaje. Más, poner en el habla el centro de los estudios lingüísticos es hacer girar todo el sistema positivista de Saussure y encuadrarlo en la orientación espiritualista. Y he aquí que los problemas técnicos planteados a propósito de las antinomias diacronía, sincronía y lengua, habla, se convierten de pronto en el problema filosófico central del lenguaje y de la lingüística. Pues la frase bandera de Humboldt, el lenguaje es esencialmente energía, no ergón, actividad, no producto. Equivale en términos del curso a que el lenguaje es esencialmente habla, no lengua. Y ello compromete a prestar atención primordial a lo que de espíritu tiene el lenguaje. Saussure rechaza muy hermosamente la concepción naturalista de la lengua como un organismo de vida autónoma y de crecimiento y evolución internos. Pero su positivismo le hizo suplantar esta concepción por otra mecanicista en la que la lengua es un sistema igualmente autónomo, ajeno al habla, fuera del alcance de sus hablantes y que funciona gracias a un juego de asociaciones y correspondencias entre los términos mismos, como una mecánica sideral. El concebir tal autonomía del sistema era un postulado de la orientación positivista que se creía obligada a mondar del objeto de la ciencia lo que fuera indeterminación y por consiguiente todo lo que fuera espíritu con su libertad de iniciativa. Por eso, esta orientación pone tanto empeño en separar filología en su sentido de interpretación de textos y de estilos individuales y lingüística, y jerarquiza la lengua oral espontánea, dice, sobre la literaria artificiosamente elaborada. Y así como la autonomía del sistema permite al autor en la sincronía descartar del funcionamiento de la lengua el elemento motor, el espíritu individual relegado al habla. Así es la diacronía. Los cambios resultan involuntarios e inconscientes. Incapaz el hablante de intervenir en el sistema para alterarlo. Y en consecuencia, la evolución del sistema es igualmente autónoma, ajena a sí misma, a la historia de la civilización del pueblo que lo usa. Las relaciones entre ambas historias son meramente tangenciales y constituyen la historia externa de la lengua. He aquí pues cómo tanto el funcionamiento como de la evolución de una lengua se consigue descartar la acción del espíritu. Por cierto, que no es de sospechar en un Ferdinand de Saussure animadversión alguna contra el espíritu. En él no hay rastro alguno de materialista, ya que el sistema de la lengua no tiene existencia material, sino psíquica, aunque despersonalizada. Fue la aspiración del positivismo al pájaro en mano la que empujó a la clara inteligencia de un Saussure a simplificar su objeto de estudio, eliminando por material indócil todas las complejidades que no se adecuarán
que no se adecuaran a los métodos disponibles. Toda acción irreductible a relaciones previsibles entre los elementos previstos. Pero ahora, enmendando la dislocación del eje de la lingüística, gozándola sobre el habla y no sobre la lengua, nuestro objeto de estudio recobra su concreta complejidad. Las antinomias de sincronía, diacronía, lengua, habla, cambio fonético, analógico, etc., quedan superadas, engranadas en su papel de dualidades funcionantes, como las dos piernas del andar. Imagen de Bosler: cuando una pieza avanza, la otra no está ociosa. La diacronía tiene no menor dignidad científica que la sincronía, y la acción del espíritu preside todo el funcionamiento y toda la historia de la lengua. Si la lengua es un sistema, ¿quién sino el espíritu de los hablantes lo ha hecho sistemático y lo mantiene como tal? Si todo cambio se origina en un hablante individual y se cumple mediante su adopción por la colectividad hablante, ¿cómo podrán los cambios ser ciegos, inconscientes e involuntarios, que sino la voluntad expresiva, que sino la conciencia idiomática? ¿Quién sino el espíritu con iniciativa intencional o por abandono los que ha podido iniciar, empujar y cumplir? Si la lengua como sistema solo se pone a funcionar cuando el habla, con sus plus de dar sentido, es el motor, ¿quién sino el espíritu del hablante es ese motor? ¿Quién sino el espíritu del oyente reconstruye el sentido concreto que con ayuda del sistema se expresa? No pensemos que con esto arrinconamos la lingüística de Saussure y abrazamos otra tendencia. Estamos esforzándonos en presentar la doctrina misma del curso y en alargar sus líneas por donde y hasta donde la crítica ha comprobado. ¿Quién sabe hasta dónde las habría prolongado o hacia dónde rectificado el mismo Saussure si la muerte le hubiera dado el tiempo que su conciencia tan escrupulosa requería, si él mismo hubiera por lo menos escrito su libro, y sobre todo si escrito por él y publicado hubiera tenido ocasión de participar en las pruebas y contrastaciones a que la crítica ha ido sometiendo sus doctrinas. Casi al mismo Saussure podemos acreditar todas las superaciones de sus teorías aquí apuntadas. La nueva fonología, aunque explícitamente negada en el curso, está en él implícitamente postulada, y sus tres más devotos discípulos patrocinan las otras rectificaciones. Meillet, vivificando la historia lingüística con la historia de la civilización. Bailey, insuflando la vida real, individual y social en el funcionamiento del sistema. Y Cheihei, reconociendo que la irreducción de las antinomias se salva centrando la lingüística en la omnipresente habla y no en la lengua. Para mejor, las prolongaciones y rectificaciones de las ideas de Saussure no han dañado lo más mínimo a la eficacia de sus métodos científicos tan magistralmente elaborados. Las distinciones que Saussure vio en el fenómeno del lenguaje y en la ciencia que lo estudia siguen siendo las que nosotros discernimos
y los métodos que él propuso siguen siendo los más rigurosos, si bien no únicos. Solo en los extremos, en los puntos de contacto de sus antinomias, la prueba crítica lo ha desmentido. Lo que él pensó que eran cosas diferentes se comprueba tan solo como aspectos diferentes de un sistema unitario. Solo la jerarquización de esos aspectos, no su existencia, ha tenido que ser rectificada, y con esta colaboración de muchos, el libro del insigne maestro de Ginebra, que ya nació como obra de varios, multiplica sus virtudes originarias, la de fecundar el pensamiento lingüístico en las teorizaciones y la de proporcionar los métodos adecuados para la investigación particular. Amado Alonso. Fin de el prólogo. Iniciamos el curso de lingüística general. Continuamos más adelante.